indicador del equilibrio ácido básico del organismo. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. El pH depende de las concentraciones de hidrogeniones que tenga el organismo. Si tiene bastantes hidrogeniones, el pH baja. Tiene pocos, el sube. Cuanto mayor es los hidrogeniones, menor será el pH. Menor será el pH, ¿no es cierto? Y a mayor será la acidez del organismo. El pH promedio en sangre es 7.4. Amortiguadores es una sustancia que disminuye la variación de la concentración de iones cuando se da una base, un ácido débil. Ese es un amortiguador. Para que reaccione. Por ejemplo, cuando hay una asociación de radical oxidilo y ácido carbónico, y el oxidilo con un bicarbonato le da el ácido carbónico y puede dar el agua. Entonces, esos son los amortiguadores famosos tampoco. Vamos a ir aprendiendo poco a poco la próxima. Esta es la famosa ecuación de Hendel porcentaje, que tiene que ver mucho con la grasa carbónica. Hay medicamentos que inhiben la grasa carbónica, hay medicamentos que estimulan la grasa carbónica, por el curso de su vida lo van a ver mucho. La ecuación de Hendel porcentaje, que tiene que ver el pH, 6 puntos más el logaritmo del bicarbonato, abajo 0.03 por la presión de salud. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a cambios en la presión de CO2, causan cambios en los hidrogeniones por acción de las masas. Aumento del CO2 va a acidosis del hidrógeno. Disminución del CO2 al calor del hidrógeno. ¿Qué cosa es eso? Hemos dicho que el bicarbonato, el CO2, el bicarbonato se transporta en la sangre, el CO2 se transporta en la sangre como bicarbonato, ¿no es cierto? Veamos la acidosis respiratoria y lo tapamos esto. En la acidosis respiratoria, ¿qué va a haber? Bastante. Y en la alcalosis va a haber poco CO2. Es decir, si un paciente está con inicio de neumonía, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar bajando el CO2. Entonces, el CO2 va a estar bajando y va a estar en el alcalosis respiratoria. Pero cuando el paciente esté en alcalosis respiratoria, pero sistémicamente compensando el organismo está en acidosis metabólica. Pero imagínense que tiene sepsis, ya por la neumonía. Entonces la sepsis me lleva a hipoxia. Esa hipoxia tisular me lleva a qué? Acidosis tisular. Esa acidosis tisular me lleva a qué? Por culpa del ácido láctico. Porque hay un metabolismo anaeróbico. Traigo ya toca el tiempo. Entonces, cuando ese paciente tiene shock séptico o sepsis severa, está en una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque no le llega sangre, la sangre transporta el oxígeno. ¿Y cómo la transporta? El glóbulo rojo mediante la hemoglobina, 4 moléculas, o los 4 y cuando va a llegar a los músculos donde debe liberarlo, se lo pasa a la mioglobina, que es la que tiene menor afinidad del oxígeno, por eso lo sé. ¿Listo? Entonces ese organismo está en acidosis, pero compensadamente la persona hace esto, hace alcalosis respiratoria. Pero cuando se cansa, se agotó. La sepsis, la fiebre, el malestar, la hipotensión, ya no respira mucho. Entonces, ¿qué hará? Acidosis, porque el CO2 no lo bota, entonces habrá un aumento de CO2, porque no lo bota, ya no puede respirar. Y si tiene acidosis metabólica respiratoria más acidosis metabólica, estará en un trastorno mixto que es grave. ¿Listo? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿O no? Vamos, porque van a ver después de eso. Vamos a ver. Otra vez. Alteraciones ácido-básicas. La acidosis respiratoria. Función de CO2, como hemos dicho. Compensación respiratoria. La acidemia espinal
estimula el centro respiratorio. Entonces, cuando hay bastante CO2, estimula al centro respiratorio. Entonces, si tengo un paciente que tiene poco, va a tener insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué hemos dicho de insuficiencia respiratoria aguda? Simple, doctor, que está polimérico, que tiene cianosis periférica y que utiliza los músculos respiratorios y que tiene la presión arterial de oxígeno menor de 60 y el CO2 mayor de 45. O sea, tiene CO2 alto. ¿Y qué pasa si es que este paciente tiene POC? Es insuficiencia respiratoria crónica. Todo lo que hemos hablado más el bicarbonato alto. El bicarbonato se descompone en CO2 y agua. Entonces este paciente va a tener CO2 alto. ¿Y qué hace cuando tengamos el CO2 alto? Aumenta el volumen respiratorio, estimula el centro respiratorio. Entonces este paciente que tiene acidosis respiratoria, que tiene el CO2 alto, porque la clasificación de insuficiencia respiratoria crónica es hipoxémica, hipercápica, del centro quirúrgico y de las células. Entonces, si tiene CO2 alto este paciente y yo le doy un montón de oxígeno, ¿qué va a hacer? De que no hay una estimulación del centro respiratorio. Por eso los pacientes con EPOC no se les pone mucho oxígeno, porque su estímulo en ellos es el CO2. El estímulo en ustedes, ¿cuál va a ser cuando vas a empezar a respirar? Cuando se te baja el oxígeno, no el CO2. ¿Ya? Entonces, el aumento del volumen minuto respiratorio se acompaña de mayor CO2 en el aire, expirado, sale, disminución de la presión de CO2. ¿Cierto? Botamos, entonces la presión va bajando. Ahí está. CO2 ya. Vamos a pasar. Regulación de la respiración, centro de regulación. La regulación que define el ritmo, necesidad de la respiración, tiene dos orígenes. Una regulación química, quimio-receptores, y una regulación neuronal, centros nerviosos. Entonces, acá está el cerebro. Tenemos una regulación química y una cerebral. En el cerebro tenemos el globo raquídeo, los músculos intercostales, cuerpo carotídeo, donde tenemos unos vasoreceptores carotídeos, las costillas, los músculos intercostales, diafragma, la arteria carotídea interna, la arteria carotídea externa, el cuerpo carotídeo, donde están los que controlan los electrolitos, controlan la cantidad de oxígeno, controlan la cantidad de CO2, por eso es que los ordenan ese momento los vasoreceptores. ¿Qué nos ilustra esto? La regulación de la respiración por el cuerpo carotídeo formado por células quimioreceptores. Esta estructura se encuentra localizada en las arterias carótidas que llevan sangre directamente del corazón al cerebro. Si ocurre una disminución de oxígeno circulante, hay una activación del cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo se activa y ordena. A través del bulbo raquídeo se envían las señales para aumentar la frecuencia de la respiración. Entonces, falta oxígeno, entra los quimioreceptores, se activa, ordena al bulbo raquídeo y al cerebro que respires aceleradamente. Ese es el metabolismo. ¿Me entendieron eso? Sí. Que nosotros tenemos en las carótidas de unos vasoreceptores. Bueno, acá está. La regulación neuronal. Esto seguramente que les han enseñado a ustedes en neurofisiología. Centro neumotáxico, centro abneumático y en los centros vulvares. Neumotáxico se encuentra en el núcleo paraventricular del puente. Se considera que tiene así a cargo el control fino, más importante del patrón respiratorio. ¿Quién controla finamente el centro neumotáxico? Es el más alto de los niveles de regulación que se requiere para conservar una ventilación y frecuencia baja. Se lesiona esto, ya no respiramos. Por eso en eso se ve en los que tienen hemorrágico o isquémico que en el estado vegetal. Centro abneumático se encuentra en la porción media del puente. ¿Dónde se encuentra el otro? En el núcleo parabronquial del puente, en la porción media del puente. Cuando se estimula el centro abneumático, lo que se hace es prolongar la actividad neuronal de inspiración y suprime el impulso de respirar, ¿no? Eso. El otro estimula, suprime. Centros vulvares, bulbo raquídeo.
son los núcleos ambiguo y paraambiguo, núcleo del fascículo solitario. Se plantea la hipótesis que tiene que ver con el ritmo y la frecuencia de la respiración. ¿Quién tiene que ver con el ritmo? Los centros vulvares. ¿Quién tiene que ver el ritmo con el corazón para que haga taquicardia o bradicardia? ¿Quién hace eso? Ha hecho cardiología ya, ¿no es cierto? ¿Quién es? El nódulo sinusal. ¿Y está dónde? En la aurícula derecha, ¿cierto? Entonces, cuando hay enfermedad del nodo, hay bradicardia o bien taquicardia. Y a veces la enfermedad del nodo, a ratos el paciente va a estar con 50 de frecuencia cardíaca y a ratos con 120. ¿Qué pasa con esto? ¿Estoy escuchando mal? No tiene enfermedad del nodo. Entonces, mientras que el centro respiratorio, ¿dónde está? El núcleo ambiguo, el núcleo fascículo solitario, se piensa que es el ritmo de la frecuencia respiratoria. Si altera eso, no tenemos un ritmo. Y van a ver las alteraciones de frecuencia respiratoria después. Vamos a ver. Acá, la regulación química, de acuerdo a los cambios de las concentraciones de CO2 o oxígeno, hidrógeno, se modifica el patrón ventilatorio, por supuesto. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el que estimula para nosotros, para respirar a nosotros? El oxígeno. ¿Cuál estimula en los pacientes con EPOC, con insuficiencia respiratoria crónica? El CO2. Entonces, ¿y qué tiene que ver el hidrógeno? Si hay bastante, el pH baja. Si hay poquito, el pH sube. Se acerca al otro. La falta de oxígeno se vuelve importante si su presión parcial sanguínea disminuye por debajo de 50 mililitros. Pues hablamos de 60 en insuficiencia respiratoria. Acá lo pone 50. Receptores. Los sensores de lo que responden a los cambios de la modificación de oxígeno, CO2 o hidrógeno se denominan quimioreceptores. Hay quimioreceptores centrales y periféricos. Claro. ¿Quiénes son los que ven el oxígeno y quiénes ven el CO2? Los periféricos, cambios de oxígeno. Centrales, CO2 y hidrógenos. ¿Quién ve los cambios? Los receptores periféricos. ¿Quién ve los receptores periféricos? El oxígeno. Los centrales, el CO2 y los hidrógenos. Entonces, más rápidos son los periféricos por el oxígeno. Por eso es que falta un poco de oxígeno, inmediatamente los periféricos ya y ordena, respira. Vamos a próxima. Entonces, ¿quiénes son los receptores periféricos que ven? El oxígeno. Los centrales, el CO2 al revés. El CO2 está controlado por quién? Por los receptores. Y el oxígeno está controlado por los receptores periféricos. Tasa de ventilación alveolar está directamente relacionada con el CO2 arterial, por supuesto. La ventilación alveolar está directamente con la presión del CO2 arterial. A medida que aumenta la presión del CO2 arterial, la ventilación alveolar aumenta, por lo tanto aumentará la presión de oxígeno en el alveolo ocular. Al aumento de la ventilación incrementará la eliminación del CO2. Si ventilamos, vas a botar el CO2. Una concentración de un 10% de CO2 en el aire inspirado ejerce un estímulo máximo a la ventilación. Cuando el aire inspirado contenga más del 15% de CO2, el cuerpo pierde esa capacidad de estimular la ventilación y más bien esta se deprime. Por eso es que nosotros tenemos que manejar algún día, van a ver, existe cánula nasal para dar oxígeno, existe la ventila de 10, 20, 30, 40% o la máscara de reservorio, una voz. Entonces el paciente respira y va juntándose el CO2 ahí, porque ese paciente está. Entonces está botando el CO2, porque no lo bote y puede absorber ahí. Si le pongo solo la cánula nasal, me hace, al botar el CO2 que me hace, una carroza respiratoria. Y lo que yo quiero es no. Pero supongamos que tiene CO2 alto, uno que tiene poco, yo le pongo esta bolsa de reserva, lo arruino, porque él tiene CO2 alto. Por eso es que es sensible, de 10% a 15%. El estímulo de ventilar disminuye cuando la presión de CO2 alveolar desciende. El estímulo de ventilar disminuye cuando la presión de CO2 alveolar desciende. Hemos dicho, cuando tenemos un montón de CO2 acá en el pulmón, tratamos de botar. Cuando tenemos poco oxígeno en el pulmón, ¿qué tratamos de? Respirar. ¿No es cierto? Por la próxima. Respuesta del oxígeno. A ver, vamos, ¿qué hace ahora el oxígeno?
Las únicas células sensibles a los cambios de presión de oxígeno arterial es la de los receptores, dijimos, el CO2 y el hidrógeno están por los centrales. Cuando la presión de oxígeno alveolar desciende a menos de 50 o de 60, se aumenta la descarga de estos receptores y se estimula la forma refleja de los centros respiratorios. Es decir, cuando el oxígeno baja, estimula los receptores, estos receptores estimulan al centro respiratorio y el respirante. La disminución de oxígeno alveolar no tiene efectos sobre los receptores centrales, que hemos dicho que el oxígeno actúa en los receptores periféricos. En cambio, la hipoxemia arterial sí la tiene. En casos de hipoxemia, los centros respiratorios centrales se deprimen más bien. En casos de hipoxemia, una hipoxemia marcada, los centros respiratorios centrales se deprimen y ya, no funciona. Y el CO2 aumenta. La regulación de los receptores periféricos puede conservar la ventilación en personas cuya presión arterial y presión de oxígeno alveolar se mantiene bajo la forma crónica a pesar del esfuerzo que vemos en los polacos. Acá hay los tres tipos de respiración, quiero que aprendan esto, porque les van a ver la respiración de Cheyne-Stokes, de Kussmaul y de Biot. Cheyne-Stokes observa con frecuencia una clínica de situaciones de dificultad respiratoria severa, corresponde a una serie de respiraciones donde el volumen de ventilación pulmonar aumenta al principio y disminuye después alternando por un periodo de apnea y se da en situaciones de trastorno neurológico también. Entonces, al inicio, la bajamos. Mientras que Kussmaul, la respiración es normalmente profunda, muy rápida, jadeante, es en la acidosis metabólica. Mira uno que viene gordito, seco o húmedo, pero viene. Ahí está la acidosis. Respiración de Kussmaul. Pero tiene una respiración de Biot. Patrón respiratorio anormal, caracterizado por una respiración irregular, con periodos de asma. Biot es así. Kussmaul, ¿cómo es? Así, profundo. Cheyne-Stokes empieza rápido. Como que se está agotando. Ese es Cheyne-Stokes. Kussmaul, acidosis. Biot, periodos de asma. Esta es la radiografía de pulmón. Regresa a la anterior. La respiración de Cheyne-Stokes es caracterizada ¿por qué? ¿Por qué? Por frecuencia. Disminuye alternando. Respiración desde el volumen de ventilación pulmonar aumenta al principio y disminuye después alternando periodos de agua. O sea, al inicio aumenta, baja, aumenta, baja. Kussmaul es profundo. Biot, patrón respiratorio anormal caracterizado por una respiración irregular. ¿Cuál es la diferencia con periodos de agua? Con este, es que este empieza profundo, baja, alto, baja. Biot, por respiraciones irregulares, puede ser alta, un poquito, pero tiene alta. La primordia. Y mientras que la Kussmaul es la acidosis. Entonces, si les preguntan, hola, es la radiografía de pulmón que es importante que ustedes la conozcan. Se ve posterior anterior, van a ver las partes blandas o los músculos, las partes óseas, la silueta cardíaca, las clavículas derecha e izquierda, los semidiafragmas. Entonces, recuerden eso que la radiografía de tórax es posterior anterior. ¿Ya? Y vamos a ver las partes blandas. Si se agota el pulmón y sale aire ahí, estamos frente a un enfisema. Hay aire en los músculos y el aire se dibuja negro. El agua
la sangre y la pus se dibuja blanco. Por eso el corazoncito es blanco. Si hay manchas blancas acá, son tres cosas: son sangre, pus y agua. Muy bien. Las clavículas, clavícula derecha, clavícula izquierda, pulmón del lado derecho, pulmón del lado izquierdo, tráquea, silueta cardíaca, el diafragma derecho, el diafragma izquierdo, los frénicos bajan acá, seno costofrénico derecho, seno costofrénico izquierdo, seno costodiafragmático derecho, seno costodiafragmático izquierdo, silueta cardíaca, tráquea, mediastino superior, mediastino inferior, mediastino medio. Pleure, espacios intercostales. Cuando los espacios intercostales se horizontalizan y se pone negro, ¿qué cosa es? Asma. Hemos hablado de que la inspiración es activa y la expiración es pasiva. Entonces, cuando eres asmático, entra el aire, pero no puede salir, no puede hacer nada. Y al no salir, va a haber aire, y hemos dicho que el aire es negro. Pero si tiene neumonía, va a haber manchas blancas como los copos de nieve, como la miaja de pan. ¿Por qué? Porque estos son los alveolos. Estos alveolos que van a haber en la neumonía se van a llenar de infección, de bucecita. Y al llenarse de bucecita y de infección, no se van a abrir, se van a colapsar. Y al colapsarse, dije, ¿se acuerdan? Que se cierra y el bronquio terminal va a quedar como un tubo. Y entonces, al hacerlo inspirar, yo le voy a escuchar con el estetoscopio y entra el famoso sonido radio, porque los alveolos no están funcionando. Y al final de la inspiración es los crepitantes. Y los crepitantes se ven en inspiración y expiración, porque en el tubito está la burbuja de aire o de agüita que al inspirar suena, al salir suena, los dos tiempos, ¿no? Muy bien, ¿qué más podríamos hablar de eso? Que cuando es un pulmón crónico, la placa radiológica va a tener los cinco signos radiológicos. Uno, tráquea, eso no les vamos a preguntar, no sé cuánto yo estoy diciendo porque vayan aprendiendo ya. En la tráquea va a estar desviada porque debe tener alguna alteración crónica con el tiempo. La pleura, que es así, va a tener líquido, infección, tos crónica, entonces se pega por partes o se pega completa, se llama paquipleuritis, y al pegarse lo miras blanco, la pleura paquipleuritis. Si es que hay líquido o hay alteración o alguna infección en la base, entonces se va a deformar el hemidiafragma derecho o izquierdo. Es la tercera condición. La cuarta, deformación de la silueta cardíaca. Si ha tenido fibrosis, bronquitis, tuberculosis, tiene asma, tiene un montón de cosas, la silueta cardíaca no se va a deformar. No va a haber deformación de la silueta cardíaca, porque la silueta cardíaca es bien bonita, ¿no? Se va a deformar, cosas. Deformación de la silueta cardíaca. Y anatómicamente, el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3 o 2. El lóbulo superior, el lóbulo medio y inferior. El lóbulo superior tiene 3 segmentos en pie. El lóbulo medio, 2. El anterior, posterior. Y el lóbulo inferior tiene 5. 2 adelante, 2 atrás y 1 arriba. Y el pulmón izquierdo tiene 9. 4 arriba y 5 abajo. ¿Ya está? Creo que podemos recordar. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, ya tienen idea de una de pasadita. Y creo que el miércoles es el examen, ¿no? ¿Cuántas preguntas les dan? ¿Me han dicho? 40. Sí, va a ser marcar verdadero o falso. Entonces, el bicarbonato, el CO2 en sangre va como bicarbonato. Cuando el CO2 está a nivel pulmonar, está frente a acidosis. Cuando el CO2 está bajo a nivel pulmonar, estamos en acidosis. De los tampones son ácidos débiles y alcalis débiles y el hidrógeno, ¿no? El radical hidrógeno. ¿Qué nos mide la fórmula de Henderson Hesselbach? Los cambios de pH sanguíneo o
metabólico o pulmonar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los órganos que controlan el pH sistémico? El riñón y pulmón. Vamos a hablar, no les voy a enseñar también, se va a hacer la próxima reunión. Es maravilloso, mucho más proporcional, porque van a utilizar diuréticos, van a ver el balance hídrico, van a ver dónde se absorbe el sodio, dónde sale el potasio, dónde las arteriolas eferentes, la asa de Henle, los tubos contorneados proximales, distales, donde actúan los diuréticos de asa, los iones de potasio, los inhibidores de drenaje carbónica. Esa nada de eso. Entonces, ¿qué otra? En la insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué participa? La insuficiencia respiratoria, acidosis, músculos intercostales. Y la hipoglucemia de intercambio de sensores. Así es. Pero lo importante es que investiguen las bases, porque si algún día les enseñan la fisiopatología, ahí tienen que saber, porque el que sabe fisiopatología sabe medicina. La medicina para curar solamente se sabe la fisiopatología, la fármaca y por supuesto la semiología, ¿no? Tú lo miras a alguien, ya lo miras, ponte con los ojos autónomos así, tembloroso, así para que lo vean, son sucesivos. Te da la mano y la mano le tiembla, también hipertiroideo. O te pone la mano y hace eso. Y tiene estigmas de la ejertasia, tiene la barriga hinchada, se le hinchan los pies, son estigmas hepáticos. Insuficiencia cardíaca, tiene irritación yugular, tiene edema de miembros inferiores y duerme y se orina un montón de veces en la noche. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el riñón es de que al estar así, al estar hinchado, la sangre se distribuye a todo y va a aumentar la filtración glomerular y va a orinar en la noche por su estado. Y en el pulmón tenemos las zonas de Pues, ¿cuál es la más hiperventilada? La que tiene más perfusión, más sangre. la 3. ¿Y en el ejercicio cómo es? ¿Cuál es la que ayuda a respirar? La 1. ¿Ah, sí? Imagino, parece que han aprendido. Los dedos se pierden. No, el miércoles sí se sabe. Sí. Doctor, una pregunta. O sea, todo el examen que usted ha preparado es para hacer estas diapositivas. Claro, denle una leída. Léanlo, ponte Gano, ¿no? Gano. Claro. ¿Cuál están viendo ustedes? Guyton. Guyton, igual. Lo leen esto, los temas estos, y ya les queda agradable, ¿no? Entonces, cuando lo lleven fisiopatología respiratoria, va a ser mucho más fácil. Pero no lo voten, que tengan su resumen ahí bien bonito, lo hace bien bonito. No sé cómo que dice aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Ya los resúmenes y ya. Entonces, ese resumen que tienen lo aumentas con fisiopatología, después con la clínica lo vas aumentando, después ya le pones casos clínicos, después le pones revisiones de temas, ya consensos, ya eres residente. Muy bien, profesor, ¿Van a entrar casos clínicos, Alexander? no, como la ustedes todavía no manejan los residentes, quizás podríamos decirles, ¿no? Que ponte, ¿no?